Madre mía, Chicks. Demet Özdemir ha explotado. Por fin ha soltado todo sobre esas acusaciones que la tenían contra las cuerdas. Y lo más fuerte es que nadie se esperaba esto. Llevábamos meses, ¿verdad?, oyendo rumores, leyendas urbanas, historias que si venían de aquí, que si venían de allá. Que si esto, que si lo otro. Y Demet, siempre tan profesional, tan calladita. Pero esta vez se ha hartado. Ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y ha soltado la bomba. Lo que yo creo que está pasando de verdad, es que ya no podía más con tanta falsedad. Imagínense estar en el ojo del huracán, que se inventen cosas sobre ti, que te tachen de cosas que no eres, y tener que aguantar el chaparrón en silencio. Uf, agotador. Y parece que ella ha decidido que ya no le compensa. Porque no es solo una cosita, ¿eh? Son varias cosas las que se le acusaban. Cosas serias de las que manchan la imagen. Y claro, en este mundillo, la imagen lo es todo. Por eso digo que nadie se creía que fuera a hablar. ¿Para qué si total, ya se ha dicho todo? Pues no, resulta que tenía mucho que decir y que aclarar. A ver, para ser honestos, muchos de esos rumores eran un poquito difíciles de creer. Demet siempre ha dado la impresión de ser una chica súper humilde, trabajadora, súper pegada a su gente. Por eso chocaba tanto escuchar ciertas cosas. Pero ya saben cómo es esto, la envidia es muy mala, y hay gente que disfruta destrozando a los demás. Ella, en su comunicado, ha sido directa. Ha nombrado nombres, ha contado detalles que antes ni por asomo salían a la luz. Ha puesto las cartas sobre la mesa. Y lo ha hecho, ojo, sin meterse en ataques directos, pero sí desmintiendo punto por punto cada barbaridad que se ha dicho. De forma contundente. Lo que a mí me sorprende, y esto es análisis puro y duro, es la valentía. Porque tú puedes desmentir, pero desmentir todo con pruebas o con explicaciones detalladas, eso es otra liga. Es como decir, me presento ante todos ustedes, juzguen ustedes mismos si les miento o no. Y eso en este mundillo tan falso tiene mucho valor. Me da la impresión de que ha dicho, ya está bien de que se aprovechen de mi silencio. Voy a defender mi nombre, mi carrera y a mi familia. Porque al final estas cosas no solo te afectan a ti, sino también a tu entorno, a la gente que te quiere. ¿Y el impacto? Uf. Las redes sociales están que arden. Unos la defienden a muerte, otros siguen sin creérselo, pero la mayoría está asimilando la información. Y es que cuando alguien que se creía que lo tenía todo perdido de repente saca estas explicaciones, es como un bombazo. Mucha gente de hecho se está dando cuenta de que se habían tragado bulos sin más. Porque es muy fácil que una mentira se propague como la pólvora, ¿no? Pero cuando llega la verdad bien argumentada, pues mira, te hace pensar. Lo que yo sospecho es que esto le va a venir muy bien a Demet. Ha limpiado su nombre, ha mostrado que tiene carácter y que no se deja pisotear. Y eso en la industria, te abre puertas, te da respeto. Ahora la pregunta que nos queda a todos es, ¿cómo reaccionarán los que la acusaban? ¿Se quedarán callados? ¿Saldrán a defenderse? O sea, esto apenas ha empezado, creo yo. Pero mientras tanto, qué grande Demet por ser tan valiente. Pero a ver, de verdad, pensadlo bien. ¿Creéis que Demet ha dicho toda la verdad, o todavía se guarda algo en la manga? Quiero saber vuestra opinión.